Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Se lo anticipamos a la audiencia, dijimos que vamos a hablar de algo que tiene que ver con la historia, algo que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro presente. Nos atraviesa a todos, algunos un poco más que otros, pero somos descendientes de aquellos que vinieron a nuestro país, y también hay una descendencia de aquellos que ya estaban en estos territorios. Entonces, esta confluencia hispánica y guaraní ha dejado señales de presencia. Y hoy, con Jerónimo Laneri, vamos a hablar de eso. Muy bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias por la invitación, muy amables de su parte. No, por favor. Un placer tener un profesor entre nosotros, una persona con amplios conocimientos justamente del tema que vamos a charlar, así que bienvenido, Jerónimo, realmente un verdadero placer. Muchas gracias nuevamente. Has tenido ya una participación, también leía en el Parque San Carlos, una invitación de comunicarte con la comunidad, con la sociedad, ¿no? Decir que hay una corriente hispánica guaraní que nos acompaña, que nos atraviesa, pareciera que estamos haciendo una comunicación del orden de lo histórico y del orden de lo teórico. ¿Cómo podríamos hacer ese pasaje de lo teórico al orden de lo real, al orden de lo que sería pragmático? ¿Cómo lo hispánico y lo guaraní está presente en nuestra región? Esta es la pregunta. Bueno, primero que nada tenemos el componente cultural, ¿sí?, propio de la herencia de esos pueblos, ¿sí?, que tenían un modo de ser y que muchas veces nosotros heredamos eso, a veces inconscientemente, ¿sí? Por ahí la herencia propia de esta confluencia hispano-guaraní está más sentida, o se la puede ver más en el sentir del correntino, ¿sí? Ellos todavía lo tienen muy marcado y muy orgullosos. Por ahí ellos se manifiestan como correntinos de las misiones, ¿sí? Ellos se sienten parte de esa herencia de lo que fueron esos pueblos. También lo tenemos en lo popular, ¿sí? El mate, ¿sí?, como gran símbolo de esta herencia propia, ¿sí? Y ahora, en cuanto al plano geográfico, ¿sí?, al trabajo que han realizado las misiones, tenemos que entender que lo que es hoy Concordia está ubicado geográficamente dentro de lo que era el espacio de la reducción de los Santos Reyes del Yapeyú, ¿sí?, cuyo límite sur de esta gran misión es el arroyo Yeruá del lado occidental y el río Negro del lado oriental. Entonces toda esta región estaba ocupada por estancias y poblaciones, núcleos poblacionales pertenecientes a esta gran reducción. Estamos hablando del 1500, 1600, 1600, San Roque González de Santa Cruz, no recuerdo el año exacto, sí, pero en el siglo XVII se funda la reducción de los Santos Reyes del Yapeyú, siglo XVI, es vieja, más vieja, se funda la reducción de los Santos Reyes del Yapeyú que ocupó esta región. Sí. Qué lindo viaje que estamos haciendo a la historia, cada vez me entusiasmo más. No. Es lindo conocer todos estos lugares. Recién charlábamos fuera de micrófono, Jerónimo, que hablábamos que ustedes están haciendo todo un trabajo investigativo, ¿no? Ya hace muchísimo tiempo. Me gustaría que le cuentes a los oyentes, a los televidentes también, sobre esta investigación que están realizando no solamente en la ciudad misma, sino justamente en la zona de Yeruá, en todo este sector. Bueno, afortunadamente, sí, nuestra región, la región de lo que es Concordia, pero también más al sur, incluso Colón, Concepción del Uruguay y hasta Gualeguaychú, aún tiene la suerte de tener vestigios constructivos de esta época, de estos periodos, ¿sí?, que se diferencian mucho de lo que fueron las formas de construir que trajeron los inmigrantes, ¿sí? Los italianos construían de una forma, los franceses de otra, los españoles, los vascos, cada uno traía su estilo constructivo. Bueno, estamos hablando de un estilo constructivo diferente, ¿sí?, normado, ¿sí?, por las reglas de Castilla, es decir, del rey de España. Es decir, que ahí ya nos está dando el indicio
de que esa construcción tenía una forma de ser que se imita en otras construcciones más, ¿sí? Concretamente en lo que es Concordia, lo que es Puerto Yeruá, quedan vestigios, ¿sí? Quedan algunas ruinas, otras todavía están ocupadas, ¿sí? Vive gente en estructuras que pertenecen al siglo XVIII, sobre todo en lo que es Puerto Yeruá, y es una hipótesis que... O sea que están en muy buenas condiciones. Exactamente, sí, están protegidas, están techadas, lo que ayuda a que se mantengan también, ¿sí? Hay galpones también saliendo de lo que es el radio urbano de Concordia, pero que también se encuentran en un excelente estado de conservación. Es decir, que tenemos una riqueza patrimonial muy importante, digamos. Perdón, y esto me sorprende y me entusiasma, ¿no? La historia está viva en nuestra región, ¿no? Y si nos lleva, como somos, curiosos y buscadores, ¿dónde están estas casas? ¿Dónde están estas construcciones? ¿Hay registro? ¿Están señalizados por referencias académicas, ¿viste? Los museos, en fin, cuando uno se encuentra en otros lugares, en otros países, con referencias históricas, está señalizado, hay una explicación de lo que es esa obra, esa construcción, o ese resto de obra, como son los restos griegos en Europa, ¿no? Hay algunos una construcción, una muralla muy pequeña, y eso ya alcanza para explicar que allí hubo un templo, y está muy bien explicado, ¿no? Algo de eso tenemos acá. Afortunadamente hay algunas de estas estructuras, sobre todo las de Puerto Yeruá, que muchas han sido estudiadas ya en trabajos anteriores realizados por Pablo Canzanello junto a un equipo de arqueólogos, arquitectos y gente especializada también en turismo para un futuro aprovechamiento de ese trabajo, que ha logrado estudiar e investigar a muchas de ellas, ¿sí? Si bien ese trabajo por eso quedó inconcluso, porque no se llevó después a la práctica el aprovechamiento de este trabajo, es lo que tratamos nosotros de recuperar. En cuanto a lo que es Concordia, ¿sí? Hubo trabajos que han investigado estas estructuras, ¿sí? Un trabajo que hizo el arqueólogo Jorge Rodríguez junto a Darío Garayalde, que investigaron el asentamiento principal en la zona que nosotros denominamos el Saladero o el Naranjal de Pereda, pero que también no se aprovechó en suficiente, y queda una base como para investigar muchísimo más, ¿sí? Y lo que es la zona del Parque San Carlos, que bueno, tiene el castillo mismo, junto a lo que nosotros conocemos como la cocina del castillo, y esas ruinas que están abajo de lo que es el monumento al Éxodo, por sus características y el estilo que tienen. Nosotros tenemos la hipótesis que puede ser mucho más viejo de lo que creemos, ¿sí? Es una hipótesis, ¿sí? Podemos llegar a estar en lo correcto de que es más viejo o no. Pero bueno, ahí está también el trabajo que nosotros queremos realizar. Para que la gente se ubique, cuando usted ingresa al Parque San Carlos, zona justamente del monumento al Éxodo, ingresando hacia la izquierda, o sea, en la bajada, va a encontrar como unas ruinas que están muy tapadas, van a encontrar como un gran arco. Yo veía una de las imágenes que ustedes habían publicado, justamente invitando a participar a esta charla el día de ayer. Ese arco, yo me imagino, puede ser que una puerta, una ventana, puede haber una edificación que está tapada justamente por la tierra. Está, sí. Si excavamos, encontramos... Sí, pero lo ideal sería que no excavemos, sí, ese es un trabajo que en algún momento tendrán que realizar gente especializada en eso, ¿sí? Esa es una cuestión también que es importante que lo sepamos. A todos la curiosidad nos gana de saber qué es lo que hay, pero no estamos capacitados para hacerlo. Ese trabajo lo tendrán que realizar los arqueólogos más adelante, cuando las investigaciones hayan avanzado. Ellos en esta instancia lo que vinieron a hacer es reconocer el lugar. Vinieron 2 arqueólogos a trabajar con nosotros. Uno de ellos es Rodrigo Angrisani, que suele estar en nuestra zona, ¿sí? En la costa del Uruguay, y él es especialista en ocupaciones indígenas, ¿sí? Él viene trabajando con lo que es la ocupación de hasta hace 10.000 años, ¿sí?
y se sumó por invitación propia de Rodrigo, que se reconoció que no estaba lo suficientemente preparado como para hablar de este tiempo colonial. María Victoria Roca, ¿sí? Que es una arqueóloga especialista en ruinas jesuíticas. Entonces, entre los dos, en esta primera instancia de trabajo, lo que vinieron a hacer es reconocer el lugar, ¿sí? Rodrigo, si bien ha estado en Concordia y en la zona, no se ha enfocado en eso. Entonces, en conjunto miraron los lugares y sacaron fotos. En eso consistió esta primera etapa, ¿sí? Claro. En reconocer el lugar. Luego, más adelante, a medida que logremos avanzar en el trabajo, bueno, ellos pedirán permiso a los privados, si es necesario, o a los municipios, y tomarán seguramente pequeñas muestras materiales para ver las composiciones, los elementos químicos que hay en los diferentes lugares, para empezar a determinar fechas. Y bueno, muy posteriormente sí empezarán, si Dios quiere, esos trabajos para recuperar, por ejemplo, esa estructura que sabemos que está tapada. Sí, realmente a mí siempre me llamó poderosamente la atención. ¿Qué era eso? ¿Qué había ahí? ¿De qué se trata? Reubícame, por favor, Guillermo, Cuando ingresás al Parque San Carlos, sí. Esto es lo mismo para quienes estén escuchando la radio. Van caminando hasta el monumento al Éxodo. Sí. Hacia la izquierda van a tener el río, ¿no es cierto? Donde está el caminito, que había antiguamente unas hamacas. Bueno, toma hacia la izquierda, hacia el río, ahí va a encontrar unas palmeras. Allí justamente están esas ruinas. Hay que ir caminando porque no se puede entrar en vehículo. Vaya, visite, no pisotee, no dañe, no rompa, no se lleve un souvenir, cuide por favor eso, por favor le pedimos, pero sí observe, piense que eso tiene realmente muchísimos años. Y que no tiene relación con la construcción del castillo. Me sacaste la palabra de la boca. Sí, posiblemente la tenga, ¿sí? Porque nosotros, cuando ves las estructuras, las formas en que están pegadas las piedras, vemos que hay algunas coincidencias, pero también se habla, por lo que pudieron ver los arqueólogos, de diferentes momentos de ocupación. Claro. Sí, incluso escuchábamos relatos de personas mayores que recuerdan a una familia que vivía en esa casa propiamente. Sí, así que el tapado de esa estructura no es tan viejo, ¿sí? Sí, menos de 50, 60 años seguramente. Pero las diferencias o las similitudes también entre lo que es el castillo y esas estructuras nos dicen o sugieren que hay que abordarlas en su conjunto, ¿sí? Se sabe que, bueno, cuando se puso en valor lo que es el castillo de San Carlos, se hizo un estudio arqueológico también, pero tomando solamente esta premisa de que eso lo construyó Eduard de Mailly. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Quedan dudas? Esa es una de las hipótesis que tenemos nosotros. Por ahí lo que han explicado los especialistas que vinieron es que para trabajar las piedras como se la trabajó en ese momento, ¿sí? Y pegarlas sobre la argamasa de barro, ¿sí? Lo que se hacía era poner una hilada de piedras, luego la argamasa, ¿sí? Que es barro pegado con conchillas, y en algunos casos, si es que había con cal también, se le ponía la otra hilera de piedras, y eso tenía que reposarse para que asiente bien al menos un mes. Entonces, bastante largo, y necesitas un ejército realmente para hacer semejantes estructuras, digamos, y medio que es difícil hacer eso en 2 años. Puede ser cierto o no, es una de las hipótesis que tenemos, ¿sí? Y puede ser que ya haya existido como alguna base, y sobre esa base se construyó lo que hoy le llamamos el castillo. Sí, es lo que creemos, y es lo que queremos investigar, ¿sí? Es muy probable que es lo que haría cualquier persona. Ves una estructura grande en buen estado y es tu terreno, la vuelves a aprovechar. Esto puede cambiar la historia, Mario. Y bueno, esto nos inaugura esto que hacíamos alusión al comienzo cuando presentábamos el programa, que surgen nuevos conocimientos que corren al conocimiento enquistado, al conocimiento instituido, ¿no? Entonces, lo instituyente, lo nuevo, viene a romper un saber, por lo que se llama ruptura epistemológica. Acá hay una ruptura epistemológica. Estamos en presencia de una posibilidad, por cierto, hay que investigarlo, lo manejás con mucho cuidado, Jerónimo, y me parece muy respetuoso de tu parte y de todo tu equipo, manejar con mucho cuidado
avanzar en una hipótesis, en una idea que se tiene que ir corroborando, que se tiene que ir confirmando con las pruebas, con los hechos, para entonces estar en condiciones de decir, bueno, Sí, pasemos a esa etapa superior, que es la excavación, bueno, todo aquello que implica un intento de descubrir de qué se trata esto, que es algo más de lo que sabemos, ¿no? Así es. Y parte también de estas dudas la siembra el propio Saint-Exupéry. Cuando él hace la descripción del castillo en Viajeros de Noche, Ajá. él dice que se parece a una fortaleza medieval. Y habla también de que el estado interior del castillo ya estaba muy roto, muy deteriorado, que había lugares en donde había que tener cuidado porque si no se podía caer por un pozo y quebrarse una pierna. En 20 años que se deteriore tanto semejante estructura, por eso también da otro indicio, no tiene tanto sentido y abre la posibilidad de que realmente estemos hablando de algo que ya existía de antes. También tenemos que tener conciencia de que los documentos, ¿sí? Y acá ya hablamos de las fuentes históricas, nos cuentan primero que cuando se realiza el Tratado de Permuta, ¿sí? Que fue un acuerdo entre España y Portugal, donde España le cedía prácticamente lo que es el territorio de lo que actualmente conocemos como el Río Grande do Sul, a cambio de la colonia de Sacramento. En el medio quedaron 8 pueblos jesuíticos, ¿sí? en la margen oriental del río, que tenían que trasladarse a este lado. Ahí ya había un fuerte enojo, digamos, de los guaraníes, porque eran enemigos casi naturales de los portugueses por el hecho de que ellos venían a buscar esclavos, ¿sí? Venían con sus famosas bandeiras, ¿sí? Los bandeirantes eran cazadores de esclavos y bueno, en las reducciones era mucho más fácil porque ya estaban todos juntos, entonces habían tenido años anteriores momentos de guerras, ¿sí? Muy fuertes y que ahora su rey, el rey de España, les esté diciendo que se vayan para darle esa tierra a los portugueses, no les gustó nada, ¿sí? Se fueron expresando diciendo que cómo él podía cambiar de opinión y demás cuestiones y bueno, como España no dio marcha atrás en este aspecto, terminaron yendo en lo que se conoció como la Guerra Guaranítica entre los años 1752 y 1756, que es más o menos, ¿sí? Lo que nosotros vemos en la película de La Misión, ¿sí? Que no fue en la zona de las cataratas, sino que fue en una zona más de serranías, ¿sí? En ese conflicto armado, los indios, sí, que como se los denominaba en la época, sí, los indígenas de la reducción de Yapeyú, le ponen un fuerte freno en la zona del Salto al ejército español, que le costó bastante cruzar. Entonces, cuando finaliza la guerra, la corona española decide dejar un fuerte en la margen oriental del río sobre el Salto, que es lo que se conoce como el fuerte de San Antonio, ¿sí? Que según los documentos estaba en la zona de lo que es hoy la República del Uruguay. Aparentemente ese fuerte se mantuvo por un tiempo y se descuidó. Para cuando van a ser expulsados los jesuitas por el decreto de extrañamiento del rey, se lo vuelve a reconstruir y a recondicionar para traerlos a todos ellos hasta ese lugar y de ahí enviarlos a Europa nuevamente. Ese fuerte se mantuvo, pero una inundación, ¿sí? lo derribó y los soldados cruzaron para la margen occidental y lo reconstruyeron de este lado. Ahora, ¿dónde estaba? Si vos, pensando militarmente, querés dominar una zona, claro, buscás el punto más alto y ahí construís tu fuerte. Bueno, posiblemente todas estas estructuras, ¿sí? presentes en el Parque de San Carlos tengan que ver con lo que fue ese fuerte, ¿sí? Y posiblemente lo que nosotros conocemos como el Castillo de San Carlos haya sido o la construcción principal o una especie de aduana también que tendría la corona. Cuando creo yo que en zona del barrio Nebel, cuando uno va a esos sectores, mira hacia el lado oriental, hacia la ciudad de Salto, creo que en esa zona hay una vieja edificación muy similar, observando desde acá, a la construcción a lo que es el Castillo San Carlos, en piedra.
no sé si te ubicas, creo yo, no recuerdo bien si es en la zona de Nebel o por allí en la zona. Se puede tratar también de edificaciones muy antiguas, guaraníes, en esa zona de salteña. No me ubico concretamente en qué edificación. Creo yo que es en la zona de Nebel o zonas aledañas, pero se ve clarito entre alguna arboleda por allí, una edificación muy bien. Sobre el margen uruguayo. Margen uruguayo, del lado uruguayo. Del lado uruguayo. Y construcción en piedra, por lo que se ve desde acá. Siempre tuve la intriga también de saber qué es eso. Y tenemos que pensar esto como un todo, ¿sí? En ese momento no éramos dos países, claro. Éramos uno solo y era un solo pueblo el que estaba instalado acá. Claro. Yo creo que ellos verían la margen oriental como nosotros hoy vemos un arroyo, claro. Y sus márgenes. Si ellos en bote en 15 minutos podrían cruzar de un lado a otro tranquilamente, como nos hacemos nosotros hoy. ¿Sí? Si bien no vamos a tierra por una cuestión legislativa, que pisamos otro país, pero los navegantes se acercan a la costa enseguida. Entonces, más en esa época, ¿sí? que era todo lo mismo, ¿sí? Es muy, muy probable que obviamente que las tiene que haber, ¿sí? Por ahí en la zona de Salto Ciudad no se ha encontrado lo que fue este primer fuerte, ¿sí? Los investigadores uruguayos nunca lograron dar con él. En las afueras de la ciudad de Salto sí hay estructuras de las estancias, de los puestos de estancias que tenía Yapeyú en esta región. Me pregunto, Jerónimo, siendo que esto es, digamos, una investigación que ustedes llevan adelante, construyen una hipótesis, ¿hay antecedentes de dudas y de intentos de averiguar con más claridad cómo fue todo esa gran confluencia de pueblos, pero también de ideologías, de lucha, de disputas? Hablabas de guerras, ¿no? De intereses económicos. ¿Hay antecedentes en la sospecha de que aquí hay algo más que ustedes están recobrando, retomando y llevándolo adelante? Yo creo que estas preguntas y estas hipótesis se van renovando a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotros, por ahí en lo que es concretamente la zona de Concordia, todo esto lo sabemos por lo que ha escrito, por ejemplo, Poenitz, ¿sí? Eric Poenitz, el profesor, que él se ha ocupado de recopilar la información, de ir buscándolo, y con lo que encontró él ha escrito qué es lo que había en este asentamiento y demás. Después aparece Darío Garayalde, que es una persona que también se ha ocupado mucho, y el trabajo que ha hecho es asombroso, porque él, fíjense, para dar con las estructuras, toma los datos que dejó un agrimensor que vino a mensurar la zona en la época de que se funda la Villa de la Concordia, cuando Urdinarrain protestaba porque estos campos eran de él, y este agrimensor, con una soga que medía 100 varas, ¿sí?, va partiendo desde el arroyo Ayuí y va tomando las medidas de entre cada lugar y cada lugar, ¿sí? A una determinada medida dice: di con los ombúes que estaban frente a la capilla vieja de San Antonio de Padua, frente a la capilla de San Antonio. Bueno, Darío Garayalde en la década del 90 con su hijo se tomó el trabajo con una soga larga de ir haciendo el mismo procedimiento hasta que dio, ¿sí?, en la zona del Naranjal ya no quedaban ombúes. Sin embargo, él me ha comentado que conversando con un prefecto jubilado, ya muy anciano en esa época, se acuerda que cuando estaba el destacamento de prefectura había un ombú. Entonces, bueno, ahí junto a su hijo y algunos amigos de él empezaron a ver qué encontraban y dieron con algunas estructuras. Por prudencia las dejaron tapadas, y bueno, en la década del 2000 ya con el arqueólogo, sí, que es el especialista y es el único que debe tocar estas estructuras, lo remarco, hicieron también un proceso de volver a recuperarlas, digamos, y bueno, y hacer esto, que es lo que dicen los documentos, se muestra también en estos vestigios que por suerte quedan. Qué lindo, qué interesante, ¿no? Me quedan a mí un montón de preguntas. Una cortita, que cuando volvemos al Parque San Carlos, hacía referencia de la cocina, que conocemos como la cocina del Parque San Carlos, que está allí en la zona de
del vivero, Claro. del vivero municipal. Sí. Es la cocina, lo que después es una construcción que está allí. Diferente, ¿no? Diferente. Diferente Sí, a sí, la sí. construcción del castillo. Sí, el castillo tiene muchos momentos de ocupación, ¿sí? Claro. Sí, por ahí estos días viéndolo con los arqueólogos, ellos veían muchísimas etapas, digamos, y se les hacían un montón de preguntas porque aparecía el cemento, barro, madera, hierro, cuestiones que no tienen que ver con un solo tiempo. Ujú. Y bueno, ellos veían como una estructura menos tocada lo que es la cocina, ¿sí? Todavía faltan, bueno, muchos estudios para responder a esas preguntas, ¿sí? Pero sí, yo creo que se puede hablar de una estructura muy antigua, incluso por ahí del mismo periodo que las primeras etapas de lo que es el castillo. Ujú. Pero también esta es otra cuestión, ¿sí? Fíjate que se dice que la cocina estaba ahí lejos porque a ellos no les gustaba el olor a la comida y demás cuestiones, pero haciéndola a 10 metros ya no iban a sentir el olor a comida. ¿Por qué hacerla tan lejos? Estaba lejos. Sí, inclusive con un sistema de correaje que permitía Sí, que llegara pero- la comida hasta allá, ¿no? Era necesario tan lejos, Claro, digamos. claro. Es medio- bastante lejos. Sí, sí. Pero quedan muchas cosas. Recién hablabas de la zona de Naranjal de Pereda, la zona del Arenal, que la conocemos. Sí, Es un lugar también. que guarda también muchísima historia. Ahí estaba ubicado el primer asentamiento jesuítico guaraní. ¿Sí? Tenemos también el factor natural que es el salto, ¿sí? El salto chico y obviamente el salto grande, que impedía la navegación, ¿sí? Hay unas crónicas muy lindas que deja un jesuita que va llegando, va contando todo su recorrido y dice, ¿para qué Dios le puso esto a nuestros indios? Dice que ellos tienen que venir con el barco, que eran troncos muy grandes, dice, tenían que desarmar el bote, descansar la noche porque el trabajo era muy pesado, cargar los troncos hasta arriba del Salto Grande y volver a armarlos. Y dice que después se responde solo y dice, Dios lo puso para que nuestros indios no se contaminen de los vicios y de la maldad que ya tenían los españoles, ¿sí? Pero este accidente geográfico, ¿sí?, obligaba a que aquí haya un lugar, por lo menos para que descansen, y luego ya cuando las reducciones estaban avanzadas en sus producciones, también para que dejen y envíen a Buenos Aires todo lo que se producía y el tributo al rey, que ellos lo pagaban con especias. Qué lindo. De tantas preguntas que produce este diálogo, Jerónimo, me viene uno quizás de orden económico, porque digo, investigar, invertir en una investigación, pagar especialistas, académicos, estudios, tiempo, esto es un tiempo de profesionales dedicado a esto. En la práctica de nuestra realidad argentina, de hoy, de ayer, de antes de ayer, el Estado asume posiciones de ser el que invierte en las investigaciones de la historia de nuestra Argentina. Mira, en nuestro caso concreto, hasta ahora, en las reuniones que hemos tenido con nuestras autoridades, hemos sentido y experimentado un gran acompañamiento al punto de que vamos a empezar a trabajar con ellos, digamos, en una primera instancia para formalizar el proyecto, institucionalizarlo desde la municipalidad y desde ahí también poder salir a buscar ayudas económicas justamente para todo el trabajo que se debe hacer, que hay organismos que lo pueden hacer, incluso se planteó la posibilidad, ¿sí?, de presentar, una vez que esté muy bien elaborado el proyecto, al Consejo Federal de Inversiones, que ya ha ido acompañando en el trabajo anterior donde se investigaron las ruinas de lo que es el Palmar, San José, Humaitá y Puerto Yeruá. Es decir que si bien la realidad es difícil para todos, afortunadamente o por lo menos lo que venimos viendo es que se está acompañando esto que en definitiva también es un bien cultural y del que nos vamos a enriquecer todos a largo plazo, porque bueno, el conocimiento lo van a poder aprovechar los estudiantes, lo va a poder aprovechar todo el pueblo y el turismo también va a tener otras alternativas para recorrer en nuestra ciudad, ¿sí? No es lo mismo que te digan ahí estaba la capilla a que te muestren el muro por lo menos de lo que fue esa capilla. Claro, claro.
Sí, y este concepto del patrimonio cultural, ¿no? Que yo te escuchaba al comienzo y hacías esta mención de lo que nos sucede, sobre todo a los entrerrianos, sobre esta historia que nos atraviesa, y por allí estos correntinos que lo tienen mucho más vivo, ¿no? Porque uno ha vivido la experiencia, quien tuvo la oportunidad de acercarse a Yapeyú y compartir con ciudadanos de Yapeyú, ellos viven este universo que nos legaron los jesuitas y sus ruinas, con un sentimiento de propiedad, nos pertenece, pero a tal punto que se sienten que el legado es para ese pueblo de Yapeyú, ¿no? Ellos se sienten no solo tan cercanos a los sanmartinianos, sino también a lo jesuítico. Y allí está lo guaraní entre ellos, ¿no? Tal cual. Y de hecho, y ya que haces énfasis en los yapeyuanos, nosotros éramos parte de Yapeyú. Claro, entonces, claro. Fíjense qué importante, ¿sí? Claro. Y hay algo, sí, que está bien, no lo podremos demostrar si fue por tierra o por agua, pero nuestro libertador, ¿sí? Don José de San Martín pasó por acá. ¿Sí? Si vino en bote porque afortunadamente el río estaba crecido y pudo llegar en bote, o si tuvo que venir por tierra y embarcarse aquí o en Puerto Yeruá o en donde se haya embarcado, es una realidad. Claro. Él por acá pasó cuando iba con su familia rumbo a España, tendría 6-7 años, era un niño, pero cuando ellos se van para España, él pasó por acá, y fíjense qué riqueza hay en esto que por ahí no la asimilamos. Claro, por eso una profunda investigación, es como no una nueva página, nuevos libros de historia nacen con esta mirada diferente que corre lo que sabemos y lo que creemos que es el saber más claro que podemos tener, cuando en realidad hay posibilidades de que existan otros saberes que están emergiendo, ¿no? Porque hay ya, diríamos sin tener las comprobaciones, pero hay ya sospechas muy sólidas de que aquí han sucedido algunas de las cosas que estuviste enunciando en este programa, ¿no? Sí, y para finalizar, si quieren también tomar conciencia de que en lo que es nuestra región, sí, de América del Sur, se está formando algo así como un equivalente a lo que es el Camino de Santiago en España, la ruta de los jesuitas, ¿sí? Yo quizás porque estoy, con estos trabajos, suelen aparecerme en las redes sociales las promociones como para empezar a hacer la ruta de los jesuitas, como un camino turístico por el cual vos vas pasando, ¿sí? Por los diferentes sitios de ocupación de ellos, que Corrientes está dentro de este camino, Brasil lo está, el Paraguay y las Misiones, lógicamente, pero también está Bolivia, ¿sí? Y recientemente a esta red de recorridos se sumó Paysandú, ¿sí? Porque han logrado ellos demostrar que una estancia, ¿sí? Que está Paysandú adentro, así se quiere, para que se entienda, pertenece a este periodo, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos la posibilidad de explotar mucho más aún esto y de ser parte de un recorrido turístico, ¿sí? Muy grande, digamos, que se lo puede comparar con lo que es el Camino de Santiago en España. O sea que, qué linda charla, Mari. Me parece que más adelante, a medida que vaya avanzando la investigación, vamos a tener que volver a invitar a Jerónimo para seguir charlando de este tema. Es una agrupación, la de ustedes, Jerónimo, es una asociación la que estás, desde donde estás participando en este empujar para abrir la historia y verla con otros ojos. Sí, yo diría un equipo. Sí, un equipo de trabajo que nació en la pandemia, sí, a través de una foto con la que empezamos a conversar con Pablo Canzanello, que ya venía trabajando esta cuestión hace ya mucho tiempo, y empezamos a hablar, empezamos a compartir información, que debatíamos si el sitio del ITU, si la población de Salto estaba en un lugar determinado o estaba en otro, y a compartirnos documentos y también medio que en ese tiempo sale, un poquito antes había salido, pero
lo de este aljibe que apareció, en donde está la nueva planta potabilizadora. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con ese aljibe? Ver la posibilidad de protegerlo, y ahí es como nosotros enviamos una nota al municipio, al Consejo Deliberante, diciéndole que estaban esas estructuras y que creíamos que sería muy bueno que se las proteja, que se las investigue y que se las ponga en valor posteriormente. Bueno, el Consejo Deliberante nos derivó al Consejo Asesor de Patrimonio, y este consejo nos pidió a nosotros que, bueno, elaboremos este proyecto de protección del patrimonio. Y bueno, empezamos a conformar el equipo, que realmente todos los otros son gente sumamente capaz, ¿sí? Y si me permitís los voy a nombrar. Sí, cómo no, pero ¿sí? En la parte histórica está Pablo Canzanelo, Inés Yuznovsky y estoy yo. Sí, somos los que nos dedicamos justamente a trabajar con las fuentes, a buscar los papeles y libros viejos, si se quiere. En la parte arqueológica está Victoria Roca y Rodrigo Costangrisani. En la parte de turismo está la licenciada Marina Panciera. Ella vive en la ciudad de Huajay y se ha ocupado mucho también de la protección de las ruinas allí en el Palmar. Y en la parte de paisajismo está Gabriela Mendiburu, ¿sí? Que también tenemos que pensar la parte ambiental y el porqué de las plantas en un determinado lugar, como también parte de estos momentos de ocupación. Y nos empezaron a acompañar, afortunadamente, Cristina Vasallo, que es toda una institución en sí misma, digamos, no hace falta describir quién es, porque es una persona muy grande y muy reconocida, y su hija Silvia Setur, desde el Museo de Antropología, que nos abrieron las puertas con mucho afecto. Tengo que agradecerlo porque a través de ellos yo llego a Jerónimo, por una publicación justamente de Cristina, de Silvia. Los encuentro y automáticamente me puse en contacto con ellos. Eso lleva el nombre de Proyecto Itú San Antonio. Exactamente. Eso es el nombre. Sí, le pusimos ese nombre queriendo dejar estas dos cosmovisiones, si se quiere, juntas, ¿sí? Por un lado la española o cristiana, así con el nombre de San Antonio, ¿sí? De esta ocupación jesuítica, y el Itú, que es el nombre que le daban los guaraníes a la zona, y el nombre de Salto significa Itú. Perfecto. Hermosa charla, y te agradecemos mucho, no solo tu presencia, sino esta transmisión de inquietudes, de conocimientos, de recorrido, de caminos que fuiste haciendo, y que, bueno, está abriendo más camino, ¿no? Porque esto es también lo que nos alienta, que hay más instituciones que se suman, con lo que podemos pensar que esto puede avanzar y llegar a que los interrogantes comiencen a tener respuesta, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a disposición cuando gusten. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, y pronto te vamos a invitar. La charla en esta noche de Dos Cafés para Tres con el profesor Jerónimo Laneri, perteneciente al proyecto Itú San Antonio. Dos Cafés para Tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos Cafés para Tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos Cafés para Tres.